Muy bien amigos, seguimos con el curso. Ahorita vamos a ver lo que son los tipos de datos. Un poquito más vamos a meternos a explicar sobre cuáles son específicamente y cómo utilizarlos, ¿no? Vamos aquí a ver los pequeños apuntes que he realizado para que ustedes puedan entender un poco mejor sobre los tipos de datos y su funcionalidad, obviamente. Empezamos con los enteros. En los enteros tenemos el tipo de dato que es el time in, que básicamente lo que es va a guardar tipo de datos numéricos hasta el 255. En este caso mayormente utilizan, por ejemplo, este tipo de dato cuando tú tengas en tu tabla de usuarios tenga la edad, puedes ponerle este tipo de dato, ya que no creo que hayan usuarios, personas que van a utilizar tu sistema que tengan mayor de 255 años. En el caso de que siempre sean positivos, como aquí lo recalco, pero si vas a aceptar también números negativos, ten en cuenta que va a aceptar desde menos 127 hasta 128, que eso es lo que da un total de lo que puede aceptar ese tipo de datos. Ahora también tenemos el small int, que básicamente se podrá guardar números hasta 60.000 números en ese tipo de datos. Por ejemplo, si tú vas a utilizar aquí, no sé, sabes que va a ser un sistema pequeño, no va a tener tantos registros, puedes ponerle a tu campo un small int. En el caso que mayormente se utiliza, no sé si te habrás dado cuenta, son los tipos de datos enteros o integer, que guardan más de 200.000 millones de datos de registros en tu tabla, de acuerdo si es que tú especificas ese tipo de datos en el campo. Y también tenemos el big int, que obviamente es un número grande, como su propio nombre lo dice, y guarda más de 9 trillones de datos en tu base de datos, en donde pongas el atributo, obviamente. También tenemos los tipos de datos flotantes, que aquí por ejemplo tenemos el float, en donde especificamos lo que es el entero y el decimal. Es esto así como está especificado aquí. Podemos leerlo de la siguiente manera, que vas a guardar 5 números enteros y 2 decimales. Y el double, que obviamente también son para números más grandes. Estos son para números no tan grandes. El double para números medianamente grandes. Pero aquí tú le puedes poner esto, llega hasta 18. Hasta 15. Hasta 15 o 16 enteros. Ya, pero aquí es un ejemplo donde hemos puesto, a ver, ¿dónde estaba? Ya, 10. Y también por último tenemos el decimal. Yo creo que el decimal es muy importante porque con esto trabajan las entidades bancarias, ya que este es un dato más preciso. Y aquí en el ejemplo estamos guardando 2 enteros y 3 decimales. El decimal siempre, cuando vas a trabajar con dinero, siempre utiliza el decimal, porque es un dato más preciso, ¿ok? Eso es lo que utilizan las entidades bancarias. Justamente vi un sistema de un banco y obviamente en su base de datos tenían el decimal, por eso me llamó la atención y quería que ustedes también lo sepan. También tenemos aquí lo que son los tipos de datos de cadena. El char básicamente son caracteres. Tú vas aquí en tu base de datos, puedes poner por ejemplo este tipo de datos como para un DNI, una cédula o también para el sexo, ya sea masculino, femenino, lo guardas en ese campo. Ya si te crees perro, gato, pingüino, ya pues ahí tienes que aumentarle, tienes que adaptar tu sistema a los nuevos tipos de personas, ¿no? También tenemos el varchar. El varchar también es algo para textos un poco más grandes, ya no simplemente el char, sino el varchar un poco más grandes, por ejemplo. Y aquí puede ser nombres compuestos. Tú dirás, ¿por qué 400 tanto? Aunque no lo creas, hay nombres sumamente largos. Y mejor que sobre a que te vaya a faltar. Porque hay nombres sumamente largos y después cuando quieren guardar en el formulario sale error. Por eso mejor que sobre para nombres y no que falte. Y también tenemos lo que es el texto. Esto mayormente se utiliza para resúmenes de libros, para textos grandes obviamente, y pues es más usado en blog.
en blogs así personales, cuando quieres crear un blog, ya mayormente ahí se utiliza este campo. También tenemos lo que es ahorita el blog, el campo que más se utiliza, por ejemplo, para archivos, para subir archivos a tu sistema, como archivos Word, documentos PDF, etc. Antes se utilizaba también, creo, para las imágenes, pero ahorita ya no es recomendable para imágenes. Si indagas un poco en internet, vas a darte cuenta que ahorita la mayoría, creo, ya no recomienda este tipo de datos para las imágenes. Aunque sí me gustaría saber ahorita cuál sería el más recomendable para imágenes. Si tú sabes algo al respecto, coméntalo aquí en este video en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los tipos de datos de tiempo. Por ejemplo, la fecha. En date guarda la fecha en este formato. Por ejemplo, el año, el mes y el día. El datetime guarda en este formato. Año, mes, día y el formato de hora también. Horas, minutos, segundos. Y el time, aquí es time, guarda en este formato. Horas, minutos, segundos. Y para que ustedes entiendan mejor esto, les he preparado una pequeña tablecita en donde vamos a utilizar la base de datos curso SQL. Recuerda que tienes que usar el curso SQL, muy bien, que esté en negrita para que valide que estás usando esa base de datos. Y luego vamos a crear la tabla libro, que tiene un ID integer autoincrementable not null. El not null es básicamente que no va a aceptar datos nulos o datos vacíos. Si es que tú en tu base de datos, en tu tabla, quieres que un dato sea a la fuerza, sí o sí va a tener un valor, tienes que ponerle not null. Por ejemplo, si tú vas a pedir el DNI de una persona y vas a trabajar con ese DNI sí o sí, tienes que ponerle al atributo not null para que el usuario a la fuerza tenga que meter algún valor ahí. Y el precio le hemos trabajado con decimal, que va a aceptar 3 enteros y 2 va a ser el máximo de 2 decimales. También va a ser un campo not null, que no va a aceptar vacíos. Y por default, esto también le puedes agregar a tus campos. Por default, en el caso de que no tenga valor ese atributo, se le va a agregar lo que es este valor automáticamente. Por ejemplo, también tenemos el fecha de registro, que es un datetime, en donde va a ser not null. Y también el archivo del libro, obviamente, va a ser un blog not null. Y la primary key, el ID. Vamos a crear esta tabla. Muy bien. Ahora vamos a insertar un registro de la tabla libro, obviamente. Para mayor seguridad les recomiendo que utilicen esta nomenclatura de insertar, en donde vamos a poner lo que es aquí, por ejemplo, el precio, fecha de registro y archivo. Siempre utilizar esa nomenclatura, por favor, para más seguridad de los archivos que estás ingresando, ¿no? Y aquí en precio, por ejemplo, no sé, quiero ponerle 12,45. Ah, no, aquí es punto 45. Coma para otro atributo, que es la fecha. En la fecha yo quiero ponerle, por ejemplo, de 1999 al 09 del 21. Y voy a dejarlo ahí para que no me agarre la fecha. Cuando no le damos, cuando no le damos las horas, minutos, segundos, lo toma automáticamente como 0. Vamos a verificar si es verdad. Y el archivo, vamos a poner el archivo libro .pdf. Muy bien, vamos a guardar esto. Y me dice que un valor de rango en la columna precio. Y bien, aquí este error básicamente nos da que estamos fuera de rango del valor de la columna precio. Es porque tenemos más de 3 valores. Entonces aquí vamos a eliminar esta tabla. Vamos a eliminar esa tabla. Y vamos a agregarle aquí por lo menos 10. Para que nos acepte más valores. Aquí guardamos esta tabla. Y listo. Ahora ya podemos ingresar esto. Y ya está todo correctamente.
Si vamos a seleccionar la tabla, select from libro, nos va a mostrar el registro, que es el ID1, el precio 33.45, la fecha de registro. Como se dan cuenta, como no le puse el valor de la hora, minutos y segundos, me muestra la fecha de registro, el valor minutos y segundos en 000. El archivo de tipo block. Queremos otro registro, por ejemplo, ¿qué tal un registro sin valor de precio? Simplemente con la fecha de registro y el archivo. Y ahora con la fecha de registro hay que ponerle lo que es la hora. 12, imagínate, 45, 56. Vamos a insertar este archivo y vamos a mostrar. Ahora ya me muestra lo que es el segundo registro, que tiene el ID 2, que el precio, obviamente 00, porque aquí le he puesto yo el default, que cuando el atributo precio no tenga valor, que me muestre un default de 000. Mira aquí, me registró el default 000. Como no encontró valor para el precio, entonces le puse 000. Para la fecha de registro, me ha dado la fecha que yo le he especificado y el archivo de tipo block. Pero ¿qué pasaría si es que yo quiero registrar otro? Mira. Y me olvido de enviarle lo que es el archivo. Simplemente le envío la fecha. Pero aquí en archivo he puesto not null. O sea que sí o sí debe haber un tipo de dato ahí. Si le envío me sale falta lo que es el archivo, no tiene ningún valor por defecto. Entonces aquí tú le vas a decir al usuario, hey, ¿a dónde vas? Tienes que primero enviarme el archivo antes de guardar ese registro, si no, no vas a poder guardarlo. Y pues el usuario tiene que subir el archivo y ahora sí recién se va a poder guardar una vez que lo sube, libro.word, y lo guarda. Me faltó también aquí lo que es el archivo. Perfecto. Y ahora ya seleccionamos los libros y me muestra ya el archivo blog. Como podrás ver, así tú puedes utilizar ese tipo de datos también que hay: el float, el double, el char, bar chart, text, block, date, datetime y el time. El time in, el small in, el in y el big in. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Y si es así, pues apóyame con un like y suscríbete al canal compartiendo también para llegar a más queridos programadores. Nos vemos en el próximo video y no te olvides de tomar agüita.